Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Luis Beltrán, misionero, del año 1581. Pongamos atención, mis hermanos, y abramos el entendimiento. Vamos a escuchar esta bella historia. Dice así: este santo misionó las regiones selváticas del norte de Colombia y se vio libre como por milagro de los más terribles peligros contra su vida. Nació en Valencia, España, en 1526 y fue bautizado en la misma pila bautismal en la que habían bautizado 175 años antes a San Vicente Ferrer, el cual era familiar de su padre. Tuvo el honor de que la ordenación sacerdotal se la confiriera a Santo Tomás de Villanueva, y a estos grandes hombres de Dios los imitó siendo extremadamente humilde y practicando la obediencia en grado heroico. Santa Teresa le escribió preguntándole si debía fundar un convento en la ciudad. Nuestro santo le respondió: el asunto por el cual me pide información es tan importante que me dediqué por varios días a pedirle a nuestro Señor que me iluminara lo que le debía responder. Ahora le digo que sí, que lo debe fundar. Y le añadió una noticia más: su comunidad va a ser tan ayudada por Dios que dentro de 50 años será una de las más importantes en la Iglesia Católica. Y así sucedió. En las comunidades religiosas hay un cargo de enorme importancia. Es el del encargado de formar a los futuros religiosos. Se le llama maestro de novicios. San Luis Beltrán ejerció ese cargo en España, en su comunidad de padres dominicos, casi por 30 años, con interrupciones, y formó gran número de fervorosos religiosos. Era muy estricto y exigente, pero sabía dar las órdenes con tan gran bondad y amabilidad que todos sus súbditos lo amaban y estimaban. Para librarse del deseo de sobresalir ante los demás, colocó en la puerta de su habitación un gran letrero con esta frase de San Pablo: si lo que busco es agradar a la gente, ya no seré servidor de Cristo. Misionero y carismático, en 1562 fue enviado como misionero a las tribus de indios en el norte de Colombia. Cuando llegó no sabía hablar sino español, pero Dios le concedió el don de lenguas y en poco tiempo aprendió a hablar en los idiomas de sus indígenas de una manera tan admirable que nadie se explicaba cómo lo había logrado. En casi 7 años, de 1562 a 1569, convirtió miles de indios desde Panamá hasta el Golfo de Urabá en regiones palúdicas y llenas de toda clase de mosquitos y de alimañas peligrosas. En los registros que dejó escritos por su propia mano, señala que bautizó más de 15,000 indios. Predicó a tribus sumamente salvajes que varias veces trataron de asesinarlo, pero no lo lograron. Pero sus más peligrosos enemigos eran ciertos colonizadores españoles que cometían toda clase de injusticias contra los indígenas y que, al ser reprendidos por el santo misionero, se propusieron eliminarlo. Primero le ofrecieron un vaso de refresco que contenía un fuerte veneno. Él le dio la bendición al vaso y este se rompió en muchos pedazos. Los indios narraban que un colón quiso disparar su escopeta contra el misionero y que la escopeta estalló, retorciéndose su cañón y quedando en forma de cruz. El santo tenía una fe capaz de conseguir milagros. Cuentan que cuando deseaba conseguir a algún pecador, hacía esta penitencia. Al anochecer, en esas selvas aparecen millones y millones de mosquitos muy hambrientos. Él se quitaba la camisa y dejaba que le picaran, y de vez en cuando les decía: hermanitos, ya comieron lo suficiente. Ahora déjenle el puesto a sus compañeros, que también quieren comer. Y los miles de mosquitos se iban para que llegaran los otros, que estaban también muy hambrientos. En 1569 fue llamado a España a seguir formando los futuros misioneros. A estos les insistía en que el arma más poderosa para ganar almas es rezar mucho y hacer sacrificios. Y les repetí que las buenas palabras del que enseña religión deben ir siempre acompañadas de buenas obras, porque si con el mal ejemplo destruimos lo bueno que sembramos con la predicación, eso es fatal. Murió el 9 de octubre del año 1581. San Luis Beltrán,
Pídele a Dios que nos mande muchos y santos misioneros. Ciertos malos espíritus no se alejan, sino con la oración y sacrificios. Marcos 9:29. Esta fue la historia de San Luis Beltrán, santo que misionó en Colombia en medio de muchísimos peligros, pero los que más le hacían la guerra era su misma raza, y estos eran los españoles, que eran colonizadores, que andaban conquistando aquellas tierras. Y él miraba que eran injustos con los indígenas, entonces les llamaba la atención y por eso decidieron matarle. Sin embargo, nunca pudieron, ¿verdad? Siempre le trataron de hacer trampas, poniéndole veneno y disparándole también. Sin embargo, hermanos, Dios, cuando tiene un misionero que todavía no es tiempo de que él termine con su ministerio, pues él tiene que continuar, porque el Señor así lo quiere. ¿Cuántas veces, mis hermanos, a muchos misioneros no han querido hacerle a la gente daño, sin embargo no lo logran, porque Dios está con ellos? Recordemos a San Pablo, San Pedro, los apóstoles. Ellos, mis hermanos, eran muy perseguidos. Muchas veces los metieron a la cárcel, muchas veces los golpearon. Sin embargo, todavía no era tiempo. Cuando se llegó el día de que ya era su partida hacia la gloria eterna, Dios les concedió el valor y les concedió seguir adelante también, ¿verdad? Primeramente, porque Dios nuestro Señor quería que esas ciudades a las que ellos habían ido a predicar, a hablarles de la buena nueva, Dios quería que todas esas naciones se les hubiera quedado bien plasmada las palabras que estos misioneros, que estos apóstoles, que estos santos llegaban a predicarles. En este caso, San Luis Beltrán fue a misionar a Colombia, a esa tierra indígena. En aquel tiempo no había más que indios en esas tierras. Desde en aquellos lugares hasta México, Estados Unidos, Canadá, era puro indígena, era puro indio. Y así, mis hermanos, fueron conquistándose estas tierras. Pero no es que estas tierras hayan sido de ellos. Hermanos, cuando las cosas se hacen mal, tus palabras, por mucha fe que tú tengas, si no vienen acompañadas con tus hechos, con buenas obras, no sirven para nada. Y lo dice aquí San Luis Beltrán, que él era lo que les enseñaba a sus misioneros, a los que él había enseñado, que si no llevaban buenas obras y no se comportaban bien, y que no dijeran también malas palabras, ¿verdad? Porque si predicaron muy hermoso, lo que sucede con muchos de nosotros, ¿verdad? Compartimos muy bonito, llevamos a cabo la palabra del Señor a muchos templos, a muchos lugares que nos invitan, y a través de esta radio y otras radios, que somos misioneros del Señor. La gente nos conoce, la gente sabe cómo somos, pero si en el templo, en tu casa y en donde tú predicas lo haces muy hermoso, pero de repente se te sale una palabrota o ya regañaste a otro con maldiciones, todo eso no le agrada a Dios, todo eso lo desagrada. Y además de eso, lo que tú estás enseñando no da frutos. ¿Por qué no da fruto, hermano? Porque si hablaste muy hermoso, pero saliendo de allí de donde compartiste, ya comenzaste a maldecir, o te encontraron por allá en una cantina o en el casino jugando miles de dólares, pues obviamente que la gente no va a crecer en fe, ni va a creer en tus palabras. Eso sucede, mis hermanos, hoy en la actualidad. Podemos ver cuántos predicadores vienen y nos enseñan de la palabra, pero sus hechos son otros. Sus hechos son totalmente diferentes a lo que ellos nos hablan. Al igual que muchos sacerdotes también, no dan frutos. ¿Por qué no dan frutos, mis hermanos? Por eso, por esa causa, de que no son según como ellos se pintan. Aquí San Luis Beltrán, él no se levantaba el cuello, ni levantaba el pecho como las palomas, para creerse el mero mero. No, él nunca hizo eso. A él todo lo que le vieron, se lo vio la gente, los demás. Y por eso se escribió esta historia, porque la gente miraba cómo este hombre era tan humilde y todas las penitencias que llegó a hacer. Por ejemplo, esta de los mosquitos. Le dejan a uno un sinfín de ronchas y esas ronchitas le dan a uno comezón por mucho tiempo. Si cuando te pica un solo mosquito de esos, tú sientes mucha comezón, te imaginas miles de mosquitos en tu cuerpo. Y esa es una de las penitencias
que él hacía. Se quitaba la camisa y dejaba que esos mosquitos le picaran como penitencia. ¿Nosotros qué penitencias hemos hecho para conseguir almas para Dios? Es necesario que hagamos penitencia, es necesario que oremos mucho también, que estemos siempre presentes ante el Señor, preguntándole qué es lo que desea de nosotros y también dándole gracias por lo que ha hecho en nuestra vida, por el camino que ha trazado en nuestras vidas. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios es capaz de darnos tantas habilidades como las que le dio a San Luis Beltrán? ¿Tantas formas de trabajar para el servicio de Él? Este santo, cuando llegó a Colombia, él no sabía sino español. Era el único idioma que él conocía. Pero llegando allá, lo único que se hablaba era el idioma indígena. Y ese idioma él lo aprendió perfectamente. ¿Cómo lo hizo? Con la ayuda del Espíritu Santo y de Dios Padre. ¿Verdad que siempre que estamos ante el Señor, orándole para que nos dé las palabras, para que nos enseñe nuevos idiomas, porque son necesarios? A veces somos tan conformistas que, por ejemplo, ¿verdad? Estamos en Estados Unidos y hasta para llenar una aplicación necesitamos ayuda. Para ir a comprar una hamburguesa necesitamos ayuda. Para todo necesitamos ayuda. Es necesario, hermanos, que aprendamos algo de inglés, que aprendamos el idioma de aquel país en el que vivimos, porque no todo el tiempo van a estar esas personas para ayudarnos. Y este santo, fíjense, la habilidad que Dios le regaló para que él evangelizara a esos indios. Y así es que hemos sido evangelizados también nosotros, mis hermanos, por otros evangelizadores que vienen a traernos el mensaje de Dios. Y ojalá, mis hermanos, lo tomemos muy en cuenta y también enseñemos a otros lo que otros nos han enseñado. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.